Bienvenidos a otra cápsula de Dale Click a la Cultura. En el día de hoy tenemos a la recreadora histórica, Abneri Santiago. Bienvenida, Abneri. Saludos, Daisy, un placer estar aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de la rogativa. Pero antes que nada, Abneri, ¿nos puedes comentar qué es una rogativa? Una rogativa es una tradición de la Iglesia Católica, es un rito, es una procesión que se hace con una intención especial, una petición de una necesidad que hay. Es una procesión, pero tiene unos rezos más intensos y tiene unos propósitos a quién se le hace los rezos y qué rezos se hacen en las rogativas. Y eso es una rogativa. Y te pregunto, rogativas en Puerto Rico yo sé que han habido varias, pero ¿nos puedes mencionar alguna histórica que sea sumamente importante? Claro, la más conocida por el pueblo de Puerto Rico es una rogativa que nosotros conocemos de ella por la historia hablada. Hasta ahora no ha habido una investigación que pruebe históricamente que haya un documento escrito que existió la rogativa, y fue cuando el asedio británico de 1797, específicamente en el mes de abril, se hizo a finales del mes de abril, porque el asedio comenzó el día 17 y a las 2 semanas lo que cuentan es que se hizo esa rogativa y justamente cuando terminó la rogativa cesó el bombardeo de la ciudad. Wow. ¿Y qué detalle histórico debemos saber de esta rogativa? ¿Qué elemento o cómo fue la leyenda histórica, ¿verdad? Vamos a llamarla leyenda histórica. ¿Cómo fue que sucede? Claro. Las rogativas se hicieron en 1797 con la intención de que los ingleses no lograran conquistar a Puerto Rico o quitarlo del Reino de España. Sí sabemos que se mandaron a hacer unas rogativas en todos los pueblos de Puerto Rico. Ahora, ¿quiénes fueron los que hicieron la rogativa? Según el plan de defensa de O'Reilly, los residentes de la ciudad de San Juan, mujeres, ancianos, niños y personas con algún impedimento físico, tenían que salir de la ciudad, evacuar la ciudad antes de que llegaran los ingleses y comenzara el ataque. Entiendo yo que ya para febrero se conocía que Inglaterra tenía planificado el ataque, así es que estas personas que estaban fuera de la ciudad son los que regresan, pues que se fueran ya los ingleses porque llevaban 2 semanas. Y son bajo el obispo Sengotita, que él es el que era el obispo. Sengotita se hizo obispo en la milicia, fue sacerdote y él era ya de la milicia, y entonces él es el que lidera esta rogativa. Debido a esta situación militar, la mayoría de las personas que estaban liderando eran las mujeres porque no estaban con los soldados al frente. Sí habían civiles, sí se conoce de participación de todo tipo de civil que les llevaba pólvora, alimento a los soldados que estaban allí, porque eso era parte del plan de O'Reilly, que era parte del plan de las milicias disciplinadas, ¿eh? Y pues entonces la leyenda cuenta que estas mujeres valientes, criollas, ¿verdad?, que residentes de Puerto Rico, van con antorchas porque se hizo de noche, ¿verdad? Tenían que ver por dónde caminaban. Se dice que llevaban cruces afirmando su fe católica, ¿verdad? Y cuando tú escapabas de tu casa en aquella época, tú te llevabas la cruz, pues si te pasaba algo que tú morías, pues que te enterraran con el rito católico, supieran que eras católico, entre otras cosas. Y hacen esta rogativa y dan la vuelta por toda la ciudad de San Juan. Estaba planificada hasta que termina en la catedral. Hablando de otros temas, veo que tienes aquí un cuadro de la Virgen. ¿Qué nos puedes mencionar? Este es una copia de la tabla flamenca de Nuestra Señora de Belén. El autor es desconocido porque fue encontrada. Es del siglo XVI. La imagen que tengo aquí de Nuestra Señora de Belén es porque fue la primera tradición mariana, devoción mariana que hubo en Puerto Rico. Se cuenta también en un ambiente místico, histórico,
que las personas cuando miraban la pintura escuchaban los ángeles cantando. Por eso es que la cofradía de Nuestra Señora de Belén se llama Angelical Cofradía de Nuestra Señora de Belén, que todavía se ha retomado esa tradición en la Catedral de San Juan. Y los cofrades participan de la recreación histórica de abril, con el Regimiento Fijo de Puerto Rico, que es el grupo de recreación que yo pertenezco. Bueno, gracias Amneris por la información tan interesante que nos estás proveyendo. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Hay algún escrito que evidencie esa historia oral, ¿verdad? Tal vez de años, ¿verdad?, más cercanos a nuestra época? Existen unos testimonios escritos de varias personas que relatan el evento de la rogativa de 1797, que está ligada al asedio. En cuanto al acceso que puede tener el pueblo de Puerto Rico a uno de ellos, es en los libros de relatos y leyendas de don Cayetano Politoste. Está el cuento de las 11,000 vírgenes, en donde él recuenta lo que le contaba su abuela y el hermano de su abuela, que aparentemente estuvieron allí durante el asedio y son testigos de la rogativa. Lo que él cuestiona no es si llegó a ocurrir la rogativa o no. Él cuestiona a quién le rezaron. Hoy en día pues ya sabemos que la rogativa se hizo a Nuestra Señora de Belén. Sumamente interesante. Antes de finalizar esta cápsula educativa, cuando uno viene al Viejo San Juan hay una escultura dedicada a la rogativa. ¿Nos puedes hablar sobre esa escultura? Claro que sí. Neozelandés Lindsay Dean es el artista que creó esa estatua, celebrando los 450 aniversarios de la ciudad de San Juan. En ella se encuentra a Sengotita, el obispo, y a las mujeres de San Juan en el acto de la leyenda de la rogativa, mirando exactamente en ese punto en donde estaban los ingleses en los barcos disparando hacia la ciudad, y al ellos ir con estas antorchas, los ingleses piensan que habían llegado más soldados. Los refuerzos de los soldados, ellos piensan que habían llegado, y entonces, aparente y alegadamente, es cuando entonces viran y comienza esa retirada rapidísima que hubo.